Eh, Están grabando recién. Me ha salido una ventana, voy a apretar Continue. Buenas tardes a todos, aunque depende de dónde estén en el mundo, puede ser todavía buenos días, para mí es buenas tardes. El día de hoy tengo el gran placer de presentar a Pierre Rodríguez Aliaga para el Journal Club de la Sociedad de Biofísicos Latinoamericanos. A Pierre lo conozco ya desde hace varios años, no sé exactamente, pero puedo decir con certeza que son más de 10 años. Y a él lo conocí cuando era un estudiante de carrera en Lima, en Perú, en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y Pierre, como estudiante, realmente tuvo un rol protagónico y decisivo en el establecimiento exitoso del Laboratorio de Moléculas Individuales en Perú, que contaba con un microscopio de fuerza atómica y el primer instrumento de pinzas ópticas en Latinoamérica. Y él participó y dedicó muchas horas y mucho esfuerzo en establecer experimentos que son técnicamente complicados en Lima. Después de completar sus estudios de pregrado, Pierre fue admitido en el prestigioso programa del doctorado de biofísica de la Universidad de California en Berkeley, donde estudió en el laboratorio del profesor Carlos Bustamante, quien ha hecho muchas contribuciones no solamente en el área, sino para promover el área en Latinoamérica. Y él trabajó conmigo en caracterizar la mecanoquímica de un motor llamado ClipXP, del cual va a hablar hoy día. Actualmente Pierre es postdoc en la Universidad de Stanford, en Palo Alto, en el laboratorio de Judith Friedman, donde él estudia la chaperonina eucariótica TRIC, y también tiene un proyecto en paralelo importante para estudiar y caracterizar el mecanismo de plegamiento y plegamiento incorrecto de la huntingtina, que está asociada a enfermedades neurodegenerativas. Pierre tiene muchos reconocimientos a lo largo de su carrera. Ha publicado en revistas como Cell, Nature Structural Molecular Biology. Ha recibido becas para presentar su trabajo de múltiples sociedades americanas e internacionales. Y actualmente es becado por la Fundación de Enfermedades Hereditarias en Estados Unidos. Así que es realmente un gran honor presentar a Pierre. Es un estudiante, un científico de mucha trayectoria, con muchísimo potencial. Creo que vamos a disfrutar mucho su presentación. Y antes de darle el paso a Pierre, quiero que por favor les pido que interrumpan durante el seminario o la presentación. Esta es una conversación casual y cándida para estimular el diálogo científico entre todos nosotros. Y yo voy a estar atento a la moderación de preguntas. Pueden levantar la mano digital en la sección de participantes y abrimos el micrófono o escribimos la pregunta en chat y yo le aviso a Pierre para que responda. Ok, muchas gracias. Pierre, el Zoom es tuyo. Vale, muchas gracias, Rodrigo, por esa introducción tan generosa y por esas palabras tan generosas. Agradecer también a la Sociedad de Biofísica de Latinoamérica por la oportunidad para poder conversar un poco sobre mi trabajo y compartir también a la comunidad biofísica latina sobre los trabajos que estamos haciendo latinoamericanos en el mundo de la biofísica de single molecule, ¿no? De moléculas individuales. Voy a proceder a compartir mi presentación. Un segundo. Ok, ¿pueden verla? Ok, bueno, empecemos. Simplemente brevemente para que conozcan un poquito más sobre mí. Yo nací en Huancayo, es una ciudad que se encuentra en los Andes centrales peruanos. Es una ciudad que está a 3.200 metros sobre el nivel del mar y hay muchas formas de llegar en avión, en auto, pero es interesante que desde la ciudad de Lima a Huancayo existe un tren, el cual que acá hay una foto de ese tren que es el segundo más alto de todo el mundo, así que es un viaje que dura 10 horas, por si alguna vez están interesados en ese viaje. Es bastante retador también por la altura. Bueno, como mencionó Rodrigo en la presentación, yo estudié en la Universidad Cayetano Heredia en Lima, que es la universidad más pequeña de Perú, bueno, hasta al menos hasta cuando yo estudié, en donde trabajé con microscopía de fuerza atómica, en complejos de transcripción. Luego hice mi doctorado en la Universidad de California, donde hice mi tesis sobre el motor molecular que voy a hablar hoy.
Ahora soy postdoc en la Universidad de Stanford, en el laboratorio de UViT. Trabajo en dos proyectos, que bueno, ya Rodrigo lo mencionó, que es una chaperonina, básicamente TRIC, y lo que yo me encargo de entender es cómo esta chaperonina TRIC pliega sus proteínas, ¿no? Cuál es la magia que ocurre dentro de su cámara de plegamiento para que las proteínas puedan ser plegadas, ¿no? Y el otro proyecto que tengo es entender cómo las proteínas de la huntingtina se agregan y por qué se vuelven tóxicas y degeneran enfermedad de Huntington. Este es un trabajo en progreso y espero también pronto poder compartir este trabajo con ustedes. Así que bueno, hoy les voy a contar sobre la historia que trabajé en Berkeley, sobre ClipX, y que bueno, justamente Rodrigo, quien hizo la presentación, fue el que empezó ese proyecto hace ya varios años, ¿no? Y que ha sido una historia con bastantes éxitos, muchos retos, los cuales voy a comentar ahora, ¿no? Bueno, esta es la publicación de lo que voy a hablar hoy, es básicamente sobre, pudimos estudiar y entender bien cómo los loops que traslocan la proteína regulan la mecanoquímica y el acoplamiento para la producción del poder en esta proteasa de ClipX-P. Pero bueno, básicamente el mensaje que quiero darles de toda la charla es que este motor está finamente tuneado, ¿no? O sea, la evolución ha hecho que haya sido diseñado de tal forma que su performance está en el máximo en este momento, ¿no? En cuanto a poder, y eso lo vamos a ver en los siguientes slides. Como todos sabemos, el protein folding se hace mucha analogía con el origami. En el caso del origami nosotros tenemos una hoja de papel y bueno, haciendo varios reveses podemos obtener diversas formas. Pero en el caso de las proteínas ocurre lo mismo, tenemos una secuencia lineal de un polipéptido, la cual en base a las características de sus aminoácidos que la componen hacen que la proteína llegue a su estructura conformacional final, la cual es la funcional y ejerce su función estructural o enzimática. En algunos casos ocurre un mal plegamiento y este mal plegamiento conlleva al agregamiento de las proteínas. Y este agregamiento de proteínas generalmente conlleva a enfermedades, muchas de ellas neurodegenerativas. Entonces el mecanismo que tiene la célula es de identificar aquellas proteínas que se han plegado de manera incorrecta y degradarlas para que no se formen estos agregados y no sean citotóxicos. En bacteria, la degradación de la proteína es llevado por proteasas de la familia AAA. Estos son unos miembros de esa familia. Y nosotros en el laboratorio hemos estudiado ClipX-P. ClipX-P es considerado el modelo, la proteína modelo para el estudio de todas estas proteasas de la familia de AAA. Dado que su estructura ha sido resuelta ya hace mucho tiempo y además ha sido caracterizada bioquímicamente de manera extensa. ClipX-P tiene dos componentes que los paso a describir ahora. Uno es ClipX y el otro es ClipP. ClipX, como pueden ver en la animación, está compuesto de 6 subunidades idénticas que forman en el medio un poro axial. Y ClipX se acopla a ClipP. Y ClipP en azul aquí es básicamente como un barril compuesto por 2 anillos de ClipP. Cada anillo de ClipP consta de 8 subunidades también, perdón, 7 subunidades también idénticas. Y a lo largo de la estructura del barril también se encuentra un poro, ¿no? Entonces, básicamente hay un poro desde el inicio de ClipX hasta el final de ClipP, ¿no? ¿Y por qué tiene esta estructura ClipX-P tan peculiar? Bueno, ClipX y ClipP trabajan en conjunto, pues ClipX es la translocasa que usa ATP para poder translocar el polipéptido a la cámara de degradación que se encuentra secuestrada dentro de la cámara de ClipP. Entonces, para que el polipéptido pueda llegar a la cámara de degradación y pueda ser degradado, tiene que ser traslocado. Y esa acción la hace ClipX. Entonces, el mecanismo general por el cual ClipX opera podemos verlo aquí, en el cual el primer paso es que ClipX identifica a su sustrato, lo engancha, y de manera y tras ciclos de quemar o hidrolizar ATP, empieza a generar fuerza sobre el sustrato hasta que eventualmente, producto de esa fuerza, se despliega el sustrato o la proteína y el sustrato desplegado es traslocado y degradado en la cámara de degradación de ClipP.
Entonces vemos que la actividad fundamental de este motor es la translocación. Y la translocación se lleva a cabo por unas estructuras que se encuentran en ClipX, en el poro, en el lumen de ClipX, estos que podemos ver aquí en morado, que son los por loops, y que básicamente son uno por cada subunidad, y aquí podemos ver un cartoon sobre la estructura. Y estos loops de translocación varían en conformación dependiendo del estado del ATP de la subunidad, ¿no? Por ejemplo, si está en el estado ATP unido, el loop está en contacto con el sustrato y luego de la hidrólisis, el loop se mueve hacia abajo, como si fuera una paleta, lo cual hace que el sustrato pueda ser traslocado. Y cuando el nucleótido está ausente en esa subunidad, no hay ATP, los loops se separan del sustrato, ¿no? Y así sucesivamente. Ese es el modelo porque se entiende cómo estos loops traslocan el polipéptido. Y de manera interesante se ha observado que la secuencia de aminoácidos que componen estos loops es conservado no solo en bacterias, también en eucariotas e incluso en proteasas humanas, ¿no? Y se ve claramente un motivo de aromático hidrofóbico, ¿no? Sobre todo se observa una prevalencia de la tirosina y valina en estos loops, los cuales vamos a ver más adelante por qué son importantes esos aminoácidos. Así que bueno, en los últimos más de 10 años en el laboratorio se ha venido estudiando este motor a nivel de moléculas individuales. De hecho, Rodrigo, quien hizo la presentación, fue el que estableció el sistema funcional en el laboratorio. Fue todo un reto, pero una vez que funcionó fue un motor sumamente interesante de estudiar. Y esta es la geometría de nuestro experimento con pinzas ópticas. Para los que no son familiares con las pinzas ópticas, bueno, obtuvieron el premio Nobel de Física hace un par de años, es bastante reciente. Y el principio que usa las pinzas ópticas es básicamente usar luz, láser, un láser enfocado para poder atrapar partículas pequeñas, ¿no? Entonces, en este caso tenemos una pinza óptica, un láser, la luz de un láser que está altamente enfocado, y que está atrapando una esferita de plástico de una micra, ¿no? Y aquí tenemos otra pinza óptica, ¿no? Y la ventaja de usar las pinzas ópticas es de que podemos manipular con mucha precisión estas partículas, ¿no? Podemos moverlas a discreción nuestra. Y además podemos funcionalizar la química de la superficie de estas bolitas de plástico de tal forma que podemos pegar cualquier biomolécula que deseamos, ¿no? En este caso, en el plástico, en la bolita de plástico de la izquierda, hemos funcionalizado para que ClipX se pueda unir a esta bolita de plástico, y en la otra bolita de plástico tenemos funcionalizada para que se una el sustrato que va a ser degradado, ¿no? A través de un handle de DNA. El sustrato que tenemos consta de 4 titinas, digamos, sin dominios de titina IgGs o IgIs, que estas están desplegadas químicamente y están fusionadas a una proteína GFP, que esta sí está plegada. ¿Okay? Entonces, el experimento de las pinzas ópticas nos permite ver cómo cambios en extensión y en fuerza. Y una vez que ClipX engancha este sustrato, y medir la distancia, cómo cambia la distancia entre estos bits a medida del tiempo, ¿no? También podemos medir cómo cambia la fuerza a medida del tiempo. Entonces aquí abajo tenemos un esquema, una traza real de cómo luce la data resultante de este experimento. En el eje Y vemos cómo cambia la extensión entre estos dos bits en función del tiempo. Entonces, como mencioné, ClipX engancha el sustrato, la primera titina, como vemos aquí en rojo, y empieza a translocarla, lo cual vemos por una reducción en la extensión del tether, ¿no? Inmediatamente empieza a traslocar la titina morada, la titina cian y la titina amarilla. Y en este punto observamos una pausa, ¿no? Y esta pausa corresponde a que ClipX está justamente enfrente del GFP, está quemando ATP y está tratando de desplegar, está luchando contra la resistencia del GFP para poder desplegarla, hasta que eventualmente el motor logra desplegar a GFP, lo cual se evidencia por un aumento inmediato de la extensión. Y una vez que el GFP está desplegado, inmediatamente ClipX pasa a traslocar la parte desplegada de GFP. ¿Okay? Entonces, y los instrumentos que tenemos, o que hemos usado, tienen suficiente resolución para poder resolver los pasos independientes
de translocación de ClipX. Como podemos ver aquí, si hacemos un zoom en esta traza, vemos básicamente cómo ClipX, cada uno de los pasos de translocación de ClipX, ¿no? Y en este caso vemos que varían de 1, 2 nanómetros, y hemos visto que hay de 3 y de 4 nanómetros también. Entonces vemos de que la translocación de ClipX está compuesto por dos fases, un dual phase, una pausa, digamos, y un burst phase, o la fase donde hace el paso, ¿no? Y eso lo podemos resolver claramente con esta metodología. Y bueno, a lo largo de estos años hemos publicado una serie de artículos con este sistema. Y bueno, para los que no entendieron muy bien de qué trata el experimento, uso esta analogía de la tortuga que a mucha gente le gusta, para que se pueda ver que ClipX es la tortuguita que está traslocando, que está comiéndose el brote de alfalfa. Entonces la distancia entre su caparazón y la mano va disminuyendo en medida del tiempo, porque ClipX se está traslocando y degradando el polipéptido, para que tengan una idea del sistema. Entonces, en el laboratorio nosotros hemos estado interesados en entender cómo la parte química del motor, cuando digo la parte del ciclo químico, me refiero a cómo el ciclo de ATP, de la hidrólisis del ATP, se conecta con el ciclo mecánico del motor. Cómo el ATP, energía del ATP, se convierte en energía mecánica en el motor. Entonces, básicamente tenemos aquí una flechita, ¿no? Entre cada uno de los pasos que componen el ciclo de la hidrólisis del ATP, como unión del ATP, hidrólisis, el release del fosfato, el release del ADP, hasta que es evidenciado en los cambios mecánicos del motor, ¿no? Esto es, en los movimientos de los loops, a medida que va traslocando su sustrato. Y esto es evidenciado por la fase del duel o la fase del paso, ¿no? Así que bueno, yo me uní al laboratorio de Berkeley en 2010 y en ese entonces Rodrigo y otro lideraba el equipo de ClipX, en el cual estaban empezando a caracterizar, bueno, ya estaban básicamente terminando de caracterizar el motor de ClipX, y la pregunta en ese entonces del $1.000.000 era cómo es que ClipX lograba desplegar sus sustratos, ¿no? O sea, la hipótesis más clara era que generaba fuerza, evidentemente, ¿no? Pero había que hacer el experimento y probar eso. Y bueno, Rodrigo, el 2011 publicaron el artículo en el que claramente demuestran que ClipX genera fuerza. De hecho, demostraron que genera una fuerza de por lo menos 20 piconewtons en cada intento de desplegar su sustrato. Y además observaron de que pudieron caracterizar inicialmente el motor, vieron que los pasos de ClipX iba desde 1 hasta 4 nanómetros, y también vieron un poco sobre sus capacidades de desplegamiento en algunos sustratos como GFP, ¿no? Y este fue un artículo sumamente importante en el campo, al punto que, bueno, cuando se le dio el premio Nobel a las pinzas ópticas hace 2, 3 años, si no me equivoco, este artículo fue citado como para respaldar el por qué se le estaba dando el premio Nobel al desarrollador de las pinzas ópticas, que fue Arthur Ashkin, ¿no? Así que bueno, cuando yo me uní al laboratorio estaba viendo, digamos, el final de ese artículo, ¿no? De la elaboración de ese proyecto. Entonces, bueno, era un chico súper joven y había varios proyectos en el laboratorio. Entonces, bueno, tenía que escoger un proyecto al cual unirme. Y bueno, Rodrigo agarró y me llevó a tomar unas cervezas y ahí me comentó un poco más en detalle sobre ClipX y los planes futuros para ClipX, ¿no? Y me pareció sumamente interesante ver un motor que no solo traslocaba, sino que también desplegaba sus proteínas. No era un motor así, me pareció sumamente interesante, y decidí empezar a trabajar en ese proyecto y formar parte del equipo de ClipX. Así que bueno, como parte de ese esfuerzo en conjunto, después de unos años de trabajo, se logró publicar el siguiente artículo en ClipX en el laboratorio de Berkeley, en el cual básicamente estudiamos un poco más a fondo el motor, estudiamos la mecanoquímica del motor, y principalmente pudimos ver dos o tres cosas. Vimos de que el release del fosfato, perdón, era el paso del ciclo del ATP que coincidía con el burst. Básicamente el release del fosfato era el power stroke del motor, ¿no? Es el que daba la energía al motor, ¿no? No era ni el ATP bind, ni la unión de ATP o el release de ATP, no. Identificamos claramente que era el release de fosfato.
Además, observamos que la fase del duel, ¿no? o la pausa entre pasitos, era independiente del ATP. O sea, probamos con concentraciones altas de ATP o concentraciones bajas de ATP y la duración del duel no variaba, ¿no? Así que eso nos pareció interesante y pusimos que era como un reloj interno, ¿no? Un internal clock independiente de ATP para su funcionamiento, ¿no? Pero en ese entonces no teníamos idea de cuál podría ser. No teníamos unas hipótesis, pero no teníamos una evidencia directa de cuál podría ser ese internal clock. Y además vimos de que el tamaño del paso variaba, de Clipex variaba con la concentración de ATP. Mientras más ATP había, el paso que daba Clipex era mayor. Mientras menos ATP había, el paso que daba Clipex era menor. Ok, entonces eso fue en el 2013, yo ya estaba entrenado en este proyecto, y ya justo cuando finalizamos este proyecto, Rodrigo, quien fue el que había iniciado todos estos proyectos, ya pasaba a su fase independiente como profesor en Georgetown. Entonces yo me quedaba ya, digamos, heredando el proyecto, ¿no? Ya tenía que seguir yo mis propias preguntas y seguir los siguientes pasos en el futuro del proyecto de Clipex. Así que bueno, ya se vino la discusión, ok, ¿qué preguntas faltan? ¿Qué preguntas vamos a abordar? Entonces lo obvio era, ok, ya hemos identificado dónde en el paso de Clipex se da el release el release de fosfato, se da claramente durante la fase del burst, del paso del motor, pero lo que aún no identificábamos es en dónde en este esquema se da la unión del ATP, en dónde se da la hidrólisis del ATP, en dónde se da el release del ATP. Eso quedaba aún pendiente. Y además quedaba pendiente identificar cuál era el mecanismo de este reloj interno, ¿no? ¿Qué es lo que determinaba la duración del duel, de la pausa entre los pasos, ¿no? Y también qué cosa determinaba el tamaño del paso. Ok, bueno, eso estaba, digamos, obvio, cuáles eran los siguientes pasos a estudiar. Sin embargo, yo cuando estuve siendo entrenado en el proyecto, yo ya había identificado otras cosas interesantes, ¿no? Yo me había interesado en otra pregunta, que era básicamente en la dependencia de secuencia del motor, ¿no? O sea, la pregunta era si la secuencia del sustrato siendo traslocado podría afectar la operación de QTXP. Y como vemos aquí, los 20 aminoácidos son muy distintos entre ellos, ¿no? En tamaño, en características de carga, en hidrofobicidad, etcétera, ¿no? Entonces la pregunta es si Clipex podría traslocar a todos estos aminoácidos de manera eficiente, con la misma eficiencia. O sea, se ha observado que Clipex es un motor sumamente promiscuo. Se ha reportado que incluso puede traslocar aminoácidos D, o sea, con la chiral opuesta. Así que es sumamente promiscuo, pero también se ha observado en experimentos en bulk, en bioquímica tradicional, que la eficiencia de la velocidad de traslocación se afecta también dependiendo de la secuencia. Entonces, eso es algo que yo quería observar, digamos, con las pinzas ópticas, ¿no? Así que para eso, bueno, Rodrigo me asignó esto como una tarea, básicamente, mientras hacíamos el experimento principal, como un proyecto B, para analizar el tiempo de residencia de las trazas de Clipex que estábamos obteniendo, ¿no? Y cuando digo el residence time o el tiempo de residencia, me refiero al tiempo que ClipXP reside en determinada posición en el sustrato. Y esto es un análisis sumamente sencillo. Aquí a la izquierda tenemos la traza de Clipex, ¿no? La longitud, ¿no? La posición de aminoácidos del sustrato en función del tiempo. Y aquí a la derecha podemos ver el número de puntos o data points por cada bin, ¿no? O sea, toda esta traza la dividimos en bins de 10 aminoácidos, digamos, y contamos el número de data points que se encuentran en ese bin. Y claramente vemos aquí que hay como una pausa y eso se corresponde claramente con una cantidad mayor de puntos en esa locación. Y aquí hay otros ejemplos, identificamos una pausa, una clara mayor cantidad de puntos, otra pausa en otra traza y una clara cantidad de puntos, ¿no? Entonces, usando este análisis sumamente simple, lo que yo hice, identifiqué, fue que Clipex, cuando traslocaba GFP, específicamente la proteína de GFP, había una región en la cual siempre había pausa. Eso, si vemos todo el sustrato, no hay pausa, pero vemos que en esta región, específicamente en la región, no sé, pues 80, 75 de GFP, había
esta pausa que era bastante consistente, ¿no? Entonces, analicé qué cosa era especial en esta región de GFP y bueno, vimos que coincidentemente ese es en esa región donde se encuentra el mayor bulkiness, ¿no? El índice de voluminosidad del sustrato, ¿no? Pero también en ese lugar se encuentra el cromóforo, ¿no? De GFP. Si ustedes saben, el cromóforo de GFP tiene una modificación en el peptide backbone, en el esqueleto del péptido, que hace que también adquiera extra voluminosidad. Así que bueno, yo en base a esa observación, yo introduje a la discusión esta tercera pregunta extra para poder estudiarla, ¿no? Y para esto la estrategia eran dos, ¿no? Diseñar sustratos para poder estudiar sintéticos como polialaninas, poliglicinas, politriptofanos y ver cómo se comporta Clipex. O la otra opción era mutar el tamaño de los loops, ¿no? Los loops que traslocan el motor. Pierre, Sí. Me gustaría hacerte una pregunta para quizá también estimular el diálogo con los participantes. Sí. Es relacionado al resultado previo sobre el tiempo de residencia del motor sobre el sustrato y ver que tiene una región más alta donde está más tiempo y por lo menos uno podría quizá interpretarlo como el motor está teniendo una dificultad de poder translocar esa parte del sustrato. ¿Qué parte del sustrato es esa? O sea, ¿hay alguna secuencia de aminoácidos que sea característica en esa región que podría uno, digamos, interpretar como una zona de trabajo difícil para el motor y quizá ese tipo de secuencias se encuentren en otros sustratos, digamos, en sistemas eucariotes donde pueda otros motores eucariotes que son importantes en enfermedades neurodegenerativas, uno pueda entender también o por lo menos hipotetizar que este tipo de secuencias van a ser difíciles de translocar y el motor podría eh, rendirse, por así decirlo, ¿no? Para darle un Sí. término antropomórfico. Bueno, Gracias. en cuanto a secuencia lineal, digamos, no tiene nada especial, aparte de que hay una tirosina y me parece que es el único triptofano que se encuentra en GFP. Entonces, cuando tú pones la secuencia de aminoácidos de GFP, es que identifica que probablemente debido a la presencia del triptofano y a la tirosina en esa región, que obtienen el índice de voluminosidad o de bulkiness mayor con respecto al resto del sustrato, ¿no? Y también, como mencioné, coincidentemente, ese triptofano y esa tirosina también forman parte o están en la vecindad del cromóforo de GFP, que como mencioné, ese cromóforo tiene una modificación en el peptide backbone que hace que también sea extra voluminoso sin tener los aminoácidos, ¿no? Simplemente que hay una modificación en el peptide backbone que contribuye a la voluminosidad del sustrato, ¿no? Hace un kink en el sustrato. Entonces, probablemente lo que observamos aquí es debido a ambos, ¿no? A que hay un peptide backbone modificado voluminoso y encima tenemos aminoácidos voluminosos. Y esa voluminosidad combinada hace que Clipex al encontrar esto, bueno, separe momentáneamente o trate de engullir esta región voluminosa hasta que, bueno, finalmente pueda traslocarlo, ¿no? Pero eso le toma un tiempo. Y esto vamos a poderlo ver más con las mutantes que voy a explicar en unos slides más adelante. Ok, me parece que el profesor Latorre tenía la mano levantada. Sí. Sí. Pregunta. No sé si puedan No, activarle no. Yo quería preguntar si cambias el GFP por otra proteína, el largo del tiempo de residencia quieto aumenta, disminuye. ¿Has probado otras proteínas? Sí, voy a poner acá el sustrato. En nuestro sustrato también tenemos titinas, como mencioné, ¿no? Y analicé no solo el GFP, también analicé cómo se comporta el tiempo de residencia en estas titinas y no observé ningún tipo de efecto de la secuencia. No observé pausas consistentes, etc. ¿no? Entonces, todo indica que era la parte más de GFP, ¿no? No, eso de la titina lo entiendo, pero si cambias el GFP por otra proteína.
No, hasta el momento en el proyecto hemos analizado estas dos proteínas, Ah, ya, GFP y ok. titina, ¿no? Pero en el caso, como digo, en titina, a menos que es otra proteína, no observamos ninguna pausa consistente como sí la hemos observado en el GFP, ¿no? Y probablemente, ¿no? Si ponemos otro sustrato con voluminosidad, podríamos encontrar algo distinto, ¿no? Pero tendríamos que hacer el experimento para ello. Ok, gracias. No hay nada. Ok, entonces bueno, el mensaje era que aquí teníamos una tercera pregunta para ser estudiada, pero bueno, entonces ya hablando con el que era mi director de tesis, que con Carlos, él básicamente me pidió priorizar estas dos preguntas y en paralelo hacer esto como un proyecto B, ¿no? Priorizar esto y no darle, bueno, ok, si estás tan interesado en esto, juega con esto, pero no le dio, digamos, muchas esperanzas al respecto, ¿no? Así que bueno, igual yo procedí a hacer estos experimentos en paralelo y el primer paso, como dije, es caracterizar, tratar de responder las preguntas de la mecanoquímica, ¿no? ¿Dónde se encuentra el ADP, la unión del ATP y qué cosa domina la duración del duelo? Entonces para esto usamos análogos de ATP, como el ATP gamma S o vanadato o ADP, agregamos estas moléculas al buffer y vimos cómo la concentración de estos análogos ATP afectaba el ciclo mecánico del motor, ¿no? Y lo cual es evidenciado en halagamientos o en el efecto de la duración del duel o también en el efecto en el tamaño del paso, en base a la presencia de estos análogos de ATP. Entonces, bueno, para hacer la historia corta, después de hacer esos experimentos, este es el producto final de la caracterización química, mecanoquímica del motor, y acá les voy a mencionar simplemente unos 3 highlights, en que encontramos que el release de ADP y la unión del ATP ocurren de manera no secuencial durante el duel. Y esta es una diferencia significativa con otro motor que se estudia bastante en el laboratorio de Carlos, que es el FI29, es un virus de empaquetamiento de DNA, que es al contrario de Clipex, es estrictamente secuencial y Clipex no es así, lo cual lo hace interesante. Y también observamos que la inhibición de la hidrólisis del ATP en 2 subunidades o en más, recuerden que Clipex tiene 6 subunidades, pero si se inhibe la inhibición del ATP en 2, el motor se detiene, ¿no? Lo cual nos habla que es un motor que tiene cierta coordinación, pero no está tan coordinado como, por ejemplo, el motor del FI29. Pero para esta charla les pido que, por favor, recuerden este último highlight. Encontramos que el release del ADP es el rate limiting step, es la transición que determina la duración del duelo. El release del ADP determina la duración del duelo. Eso fue tal vez lo más importante para esta charla y que voy a mencionarlo más adelante. Así que recuerden eso, por favor, que el release del ADP determina la duración del duelo. Así que bueno, yo ya había terminado de caracterizar la parte mecanoquímica con estos análogos de ATP, pero en paralelo estaba produciendo las mutantes, ¿no? Los loops, ¿no? Y se recuerdan, como les mencioné en la animación inicial, que estos loops se encuentran en el poro de Clipex, ¿no? Y que están conformados por un aminoácido de tirosina y de valina. Entonces lo que hice fue agarrar estos aminoácidos que se encuentran sumamente conservados en varias especies y mutarlos. Y generé 2 sets de mutantes. Un set de mutantes era en el que agarré la tirosina y la achiqué, haciendo una mutación a alanina. Así hacíamos que el loop sea más pequeño. Y el otro set de mutantes era lo opuesto. Agarrar el aminoácido de la valina y mutarla en una fenilalanina para así aumentar la voluminosidad del loop. Y en cada set de mutantes generé una mutante, o sea, solo muté una sola subunidad, o también mutamos 2 subunidades con distintas geometrías, una al lado del otro, una intercalado o una frente a la otra, o también mutamos hasta 3 subunidades al mismo tiempo. Y lo mismo para ambos sets de mutantes. Ok, entonces bueno, después de un tiempo de hacer bioquímica... Perdón que te interrumpa, hay una pregunta de Andrea. Ok. Para que le den la... Ok, listo. Ahí estoy. Hola, Pierre. Mira, te quería preguntar, cuando tú dices mutante, ¿tú te refieres a una construcción in vitro o tú realmente miras las bacterias que tienen esta mutación? Es in vitro.
Ya, ¿y tú Sí. sabes cuál es el fenotipo de la bacteria cuando, si expresara una mutación de este tipo, qué le ocurre No, fenotípicamente? no tenemos los estudios in vivo del efecto de estas mutaciones, pero me parecería que tendrían algún efecto fenotípico, sí, por las razones que voy a explicar ahora, pero nosotros no hicimos ningún experimento in vivo al respecto, lo cual sí hubiera sido interesante de realizar. Pero todo esto que estoy mencionando son con proteínas recombinantes, ¿no? Mutaciones en proteínas recombinantes. Ok, vale, gracias. También hay otra pregunta de Karen Castillo, y para los que terminaron sus preguntas, bajen la manito. Bueno, creo que todos los han hecho, pero hago recordar igual para que bajen la manito. Karen. Pierre, ¿cómo te aseguras de la estequiometría de estas mutantes? ¿Cómo sabes que tiene mutada 1, 2 o 3 unidades? ¿Cómo hacen esa determinación? Es una muy buena pregunta. De hecho, esto es gracias a una ingeniería que hizo Andreas Martin, quien fue el desarrollador del constructo de Clipex. Pues el Clipex, que si pueden ver acá, estas cosas negras, este aro negro que ven acá, es de hecho link, son linkers, ¿no? O sea, cada subunidad está unida en sí, es un solo plásmido. Las 6 unidades forman parte de un solo plásmido y cada subunidad está separada por un linker, que obviamente cada linker tiene secuencias distintas. Entonces el clonamiento se hizo así de manera mucho más sencilla, pues usando simplemente enzimas de restricción específicas, podemos digerir una subunidad, sacarla y reemplazarla con una mutante, ¿no? Y así sucesivamente. Y eso nos da el control de poder saber exactamente qué subunidad estamos mutando, qué número de mutantes estamos mutando. Si esto no hubiera sido de manera, si no hubiera estado en un single chain o de cadena única, hubiéramos tenido que hacer cálculos básicamente porque no hubiera estado, hubiéramos tenido que agregar mezclas de mutante y de wild type, lo cual no es nuestro caso, ¿no? Así que esa es la forma como que podemos determinar claramente, específicamente cuántas mutantes tenemos en el experimento, ¿no? De manera controlada. Eso fue una ventaja muy, muy grande que desarrolló Andreas Martin. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Vale. Continuemos entonces. Bueno, entonces como dije ya, invertí un tiempo en producir todas estas mutantes que fueron, no sé, son como 10, 12 mutantes, que bastante purificación de proteínas. Y bueno, y yo estaba justo presto ya a empezar los experimentos en las pinzas ópticas con estas mutantes, pero sucedió algo que estaba totalmente fuera de mi control. Nos enteramos justo en ese momento que había otro grupo que estaba haciendo exactamente el mismo proyecto con estas mutantes con pinzas ópticas, exactamente igual. Y de hecho, en el momento de enterarnos, sabíamos que ya estaban terminando el manuscrito. Y en ese momento, yo o nosotros estábamos empezando recién a llevar estas mutantes a las pinzas ópticas, ¿no? Y eso fue, bueno, no fue una buena noticia para nada. Así que, bueno, nos preguntamos qué cosa hacer. Y ahí tuve que hablar con Carlos y con Andreas Martin para ver qué decidir. ¿Paramos acá? ¿Continuamos? ¿Me voy de vacaciones? ¿Cambio proyecto? Así que bueno, básicamente recibí el buen respaldo de ellos y simplemente a trabajar lo más rápido que se pueda para evitar que nos hagan el famoso scoop o que ellos publiquen antes que nosotros o que no haya tanto tiempo entre las publicaciones que desarrollemos, ¿no? Así que bueno, así, ese era mi cuarto año de doctorado, así empecé esta parte del proyecto con mucho estrés, fueron muchas horas de madrugada y fueron un par de años teniendo en cuenta que con miedo a abrir las revistas, ¿no? La lista de contenidos para ver que hay otro proyecto que he publicado ya y que me hayan ganado. Pero bueno, al margen de esa anécdota, empezamos la caracterización de estas mutantes. Y lo primero que caracterizamos en las pinzas ópticas de estas mutantes fue cómo afectan estas mutantes del loop la velocidad de translocación, ¿no? Aquí en la izquierda podemos ver algunas trazas representativas de la wild type o de la mutante que tiene el loop más pequeño o de la mutante que tiene el loop más grande. Y aquí podemos ver cómo la velocidad de translocación en nanómetros por segundo cambia en función al bulkiness o la mutación que hemos hecho. Algo interesante o importante de mencionar aquí es que en el eje X vemos que la voluminosidad dentro del motor de Clipex aumenta de izquierda a derecha.
porque aquí esta mutante, por ejemplo, tiene 3 aminoácidos, 3 subunidades con los loops más pequeños. Wild type está aquí en el medio y aquí en el otro extremo tenemos la mutación que hace que 3 subunidades tengan los loops mucho más grandes. Así que bueno, vemos claramente la tendencia que la velocidad de translocación disminuye a medida que la voluminosidad o bulkiness dentro del poro se aumenta, ¿no? Se ve claramente la tendencia, donde las mutantes que tienen un loop más pequeño traslocan más rápido que el wild type, y las mutantes que tienen los loops más grandes traslocan más lento que wild type. Y esto se debe probablemente al steric hindrance, ¿no? O la voluminosidad que afecta que los loops dentro del motor se puedan mover con facilidad, ¿no? Y eso afecta la velocidad de translocación. Entonces, al observar esto, la pregunta es, ok, ahí vemos cambios de velocidad. ¿Qué cosa está cambiando? Está cambiando la velocidad, el tamaño del paso del motor, está cambiando la duración del duel o la combinación de ambos. Entonces, para eso se analizó, ok, el tamaño del paso, el tamaño del burst y también la duración del duel. En estas mutantes, el eje X es exactamente el mismo, el bulkiness aumenta de izquierda hacia derecha, y vemos claramente que el tamaño del paso promedio en esta mutante se mantiene igual, inafectado, tanto como el wild type. No hay efecto de las mutaciones en el tamaño del paso. De hecho, si vemos aquí las distribuciones, vemos que tanto wild type como las mutantes tienen pasos de 1, 2, 3 y 4, básicamente con la misma distribución. Caso contrario ocurre en la duración del duel, en donde sí observamos cambios en la duración del duel a medida que aumenta el bulkiness o la voluminosidad dentro del poro. Como vemos acá, las mutantes con el poro más pequeño tienen una duración del duel más corto, y las mutantes con los loops más grandes tienen una duración del duel mucho más grande. Entonces, claramente, y vimos además que los cambios de velocidad se explican entonces no porque hay un cambio en el cambio del paso, sino porque la duración del duel se ve afectada. Y eso explica los cambios de velocidad que hemos observado. ¿Okay? Y aquí es donde volvemos a traer lo que le mencioné de la parte de la mecanoquímica, ¿no? Si recuerdan, les mencioné que el release del ADP era lo que determinaba la duración del duel. Pero aquí también estamos observando que las mutaciones de los loops o el tamaño del loop también está afectando la duración del duel. Entonces la pregunta lógica aquí es si los cambios conformacionales de los loops están acoplados al rate limiting step, que es el ADP release, si es que ambos están acoplados. Entonces, bueno, para responder esa pregunta, hicimos un análisis que es muy común en el laboratorio y en el mundo de los motores moleculares, es tratar de ver qué bloque cinético está siendo afectado por estas mutaciones. Entonces acá tenemos el ciclo de la hidrólisis del ATP binding, hidrólisis, el release de fosfato, release de ADP, y cada uno de estos pasos conforman un bloque cinético y afectan, en este caso, por ejemplo, ATP binding afectaría Vmax sobre Km, ¿no? Y vemos que el Vmax sobre Km, que es este gráfico aquí en verde, básicamente no se ve afectado con las mutaciones. Entonces podemos ver de que las mutaciones no están afectando el ATP binding. En el caso contrario, vemos que el Km y el Vmax, que están compuestos por estos pasos del ATP, sí está variando con las mutaciones, ¿no? Entonces, en principio, puede ser que el hidrólisis del ATP, el release del fosfato o el release de ADP están variando con las mutaciones. Pero volvemos una vez más a nuestro esquema de mecanoquímico y vemos que la hidrólisis del ATP ocurre durante el paso, durante el burst, y que el fosfato release también ocurre durante el burst. La única transición química que ocurre durante el duel es el release del ADP. Entonces, los cambios que estamos observando en Km y Vmax y por estas mutaciones se deben principalmente a también cambios en el release del ADP. ¿Ok? Entonces, ¿cómo reconciliamos toda esta información que hemos obtenido hasta el momento? Bueno, debido a que el release del ADP ocurre después del power stroke, la reacción, el motor tiene que resetearse, ¿no es así? Si hay un power stroke, los loops tienen que regresar a su forma inicial para poder hacer un siguiente power stroke. Y nosotros vemos que postulamos un modelo en el cual, luego del power stroke, que se da después del release del fosfato,
los loops, como vemos acá, tienen que regresar para poder hacer un nuevo power stroke. Y es aquí donde el release del ADP está acoplado al reseteo de la posición de los loops. Y es aquí, una vez más, donde el tamaño del loop importa. Porque en base a nuestra data, si tenemos loops mucho más grandes, hay mayor bulkiness, hay mayor state hindrance dentro del loop, y el reseteo se vería impactado, sería mucho más difícil y tomaría más tiempo, lo cual explica un duel más largo. Por el contrario, cuando el loop es más pequeño, el reseteo se hace mucho más fácil porque hay menos voluminosidad, menos materia en el loop. Entonces el reseteo es mucho más rápido, lo cual se evidencia en un duel más corto, lo cual es consistente con nuestra data. Además de esto, también caracterizamos la hidrólisis del ATP de estas mutantes, ¿no? ¿Cuánto ATP están quemando estos motores? Estamos viendo cambios en velocidad, pero ¿qué tal la parte química del motor? Así que bueno, aquí muestro cómo el hidrólisis del ATP en función a estas mutantes, y vemos que en comparación a wild type, ambas mutantes queman mucho ATP. De hecho, las mutantes con el poro con los loops más pequeños queman casi el doble o más queman muchísimo más ATP que el wild type. Entonces, la pregunta aquí es si es que todo este extra ATP que es hidrolizado está acoplado a translocación, o es simplemente ATP que se quema sin ningún tipo de trabajo mecánico, que se quema de manera fútil. Entonces, para poder responder esa pregunta, tratamos de calcular un coeficiente de acoplamiento, que es bastante sencillo de obtener. Esto se obtiene dividiendo la velocidad de translocación, que la tenemos, que es en nanómetros por segundo, dividiéndolo con el rate de ATP-ASA, que es cuántas ATP por segundo quema el motor. Y obtenemos el coeficiente de acoplamiento, que nos dice básicamente cuántos ATP son consumidos por nanómetro. Y esto es una medida de eficiencia del motor. Y bueno, no es sorprendente observar que wild type tiene un coeficiente de acoplamiento cercano a 1. Es decir, que cada ATP que está quemando genera o resulta en un movimiento de 1 nanómetro del motor. Sin embargo, vemos que las mutantes, ya sean con un loop más pequeño o un loop más grande, son menos eficientes, y por ejemplo en el caso de las mutantes con el loop más pequeño, observamos que se requieren 2 ATPs para mover 1 nanómetro de sustrato. ¿Ok? Y otro aspecto del motor que también evaluamos de estas mutaciones es cómo afectan las mutaciones del loop la fuerza de los contactos con el sustrato, el grip, como se podría decir. Y aquí calculamos cómo la velocidad en el eje Y cambia con la fuerza que se ejerce sobre el motor. Cuando digo fuerza acá, estamos hablando que con las pinzas ópticas nosotros podemos ejercer fuerza en dirección opuesta a la fuerza que está generando el motor, ¿no? Como esos juegos de la soga, ¿no? Que uno jala en una dirección y el otro jala en dirección hasta que, bueno, gana el que jale más. Tug of War se dice en inglés. Y es el experimento que hicimos, es exactamente lo mismo, ¿no? Ver cómo ClipX, la velocidad de ClipX de translocación se afecta con la fuerza que se pone en la dirección opuesta con las pinzas ópticas. Así que bueno, empecemos analizando la traza negra que corresponde a wild type. Vemos que la velocidad de translocación de wild type ClipX es alrededor de 8.5 nanómetros por segundo, pero a medida que aumentamos la fuerza en posición opuesta, vemos que su velocidad va disminuyendo, ¿no? Y lo interesante es aquí que cuando analizamos la mutante con los loops más pequeños, como mostramos anteriormente, trasloca con mayor velocidad que wild type, pero es mucho más sensible a la fuerza que wild type. De hecho, cae mucho más rápido que el wild type. Y lo opuesto ocurre con las mutantes que tienen los loops más grandes, como en este caso. Estas mutantes, como se ha visto, traslocan el motor de manera mucho más lenta que el wild type, pero son insensibles a la fuerza. Incluso hemos llegado a 15 piconewtons de fuerza y el motor sigue traslocando con la misma velocidad. Es insensitivo a la fuerza. Entonces, esto nos indica que el grip se afecta con estas mutaciones. En el caso de las mutantes con los loops más grandes, el grip es mucho mayor, mientras que en las mutantes con el loop reducido en tamaño tienen un grip o una fuerza de agarre mucho menor comparado al wild type. Entonces, con esta información,
y la información del acoplamiento, el coeficiente de acoplamiento y la información del grip y la velocidad, construimos un modelo en el cual creemos que la evolución ha conservado esta secuencia de manera conservada, no solo en bacterias, sino en eucariotas también, pues maximiza el acoplamiento, la eficiencia del motor. Pues, como les comenté, el grip del sustrato depende del bulkiness o la voluminosidad dentro del poro, pero también la traslocación, la velocidad de traslocación. Uno puede tener un buen grip, o Clipex puede tener un buen grip sobre su sustrato, pero con una penalidad en la velocidad de traslocación. O lo opuesto, Clipex puede traslocar sumamente rápido, pero pagando un precio en la penalidad en el grip sobre el sustrato. Entonces, la secuencia que se encuentra en este momento, tirosina y valina, lleva a Wild-Type a un equilibrio entre ambos parámetros que hace que su eficiencia se vea maximizada. Ok. Pierre, ¿Sí? Antes de que termines, ¿hay una pregunta adicional? Sí. ¿Soy yo? Sí, Andrea, perdón, sí. Pierre, me parece extremadamente interesante esto y te quería preguntar si es que ustedes habían visto la incidencia de estas mutaciones, en donde dejarían de ser mutaciones y pueden pasar a ser polimorfismos en las distintas especies. Si esto puede servir de algo, es decir, tú no siempre necesitas que una proteína sea óptima. Entonces pueden haber distintas variaciones del tema que sirvan para otra cosa o para acomodarse a los sustratos de otra manera. Entonces, cuando tú estás haciendo la proposición acerca del valor evolutivo que esto tiene, ¿ustedes hicieron árboles o algo por el estilo para demostrar que esta es preferida por sobre otras isoformas o otras formas de la proteína con las mutaciones? ¿Eso se ha hecho? No. Por ejemplo, está todo basado en la E. coli, pero hay 1 millón de otras bacterias, entonces Exacto. tienen otros roles, digamos, en el procesamiento, etcétera. Exacto. No hemos hecho los experimentos con mayores sustratos o con otros motores moleculares, pero de hecho hemos encontrado que otros grupos han publicado en motores similares y también han reportado eficiencias similares o mutaciones en los loops que también afectan la eficiencia del motor de manera similar a lo cual hemos reportado nosotros, ¿no? Entonces, este modelo o hipótesis es consistente con lo que estamos reportando en este momento. Sí. Y aparte de la eficiencia, voy a mostrar más adelante que también... Ok, que también la evolución ha seleccionado esta secuencia no solo para traslocar o para la eficiencia, sino también para el poder y su capacidad de desplegamiento de proteínas, porque como mencioné, Clipex es capaz de traslocar y también de desplegar sustratos que nunca ha visto, ¿no? Es sumamente poderoso en cuanto al rango de proteínas y de estabilidades de proteínas que puede traslocar, y eso se debe a esta secuencia que se encuentra acá. Y eso es justamente lo que voy a mencionar a continuación. Antes de que sigas, Pierre, hay una pregunta más del profesor Latorre. Vale. Sí, mira, quería preguntarte a propósito de la pregunta de Andrea, porque en el humano tú tienes un triptofano y una fenilalanina. ¿Qué esperarías tú que pasaría ahí? Esto es un buen punto que me hace acordar justamente a una de mis reuniones con mi comité de tesis, con el profesor Michael Rapa, que justamente trabaja en Berkeley, que trabaja con esta proteína, la P97, que es básicamente una disagregasa. Entonces, lo que hace esta proteína básicamente es agarrar agregados y jala y trata de separar los agregados, lo cual evidentemente conlleva probablemente una fuerza mayor que desplegar una proteína, ¿no? Entonces él sugirió de que, bueno, probablemente la P97 tiene un triptofano en vez de una tirosina que es mucho más voluminoso. Así es. Pues tiene que generar mayor grip en el sustrato, mayor fuerza. El delivery de la fuerza tiene que ser mucho más eficiente para poder desplegar esos agregados, ¿no? En comparación a Clipex. Probablemente Clipex, la evolución pudo haber también tenido a triptofano acá, pero como hemos visto, si hubiera tenido un triptofano, hubiera tenido un muy buen grip, pero su velocidad de traslocación hubiera sido disminuida, y eso evidentemente tendría otras connotaciones, probablemente negativas en otros aspectos de su operación. Pero eso es un buen punto el que usted menciona. ¿Okay? Gracias. No, de nada.
¿Ok? Entonces, bueno, hasta el momento, bueno, y aquí en este punto ya teníamos data sobre estas mutantes, etcétera, y ya estamos escribiendo el manuscrito. Felizmente aún no salía el paper del competidor. Entonces, aquí nuevamente traje a colación nuevamente esto de la dependencia de secuencia, etcétera. Hice un simple análisis, ya que tenía las mutantes, teníamos las trazas. La pregunta era sencilla, ¿no? Si es que estas mutantes estaban afectando también, cómo se comportaban estas mutantes en esa región del sustrato de GFP que había identificado que a ClipX entraba en una pausa, ¿no? ¿Qué pasa en esos lugares ahora con las mutantes? Así que bueno, analicé la GFP, como le dije, la región de GFP. Esto es como se ve la wild type, como les mencioné, es en esta región, que es justamente la más voluminosa del sustrato, donde hay pausa. Ya esto es como se ve con las mutantes, ¿no? Como vemos aquí, esta es la zona de pausa para wild type, pero cuando ClipX tiene los loops pequeños, como en este caso, no vemos esa pausa, desapareció. Ya no pausa nunca más, pasa de frente ClipX. Pero por el contrario, cuando los loops son más grandes, las pausas no solo aumentan en frecuencia, sino también aumentan en duración en esa zona, ¿no? Lo cual hacía consistente el modelo que mencionábamos, que es la voluminosidad del sustrato y también la voluminosidad de los loops, lo que afectan la translocación del motor, ¿no? Así que esto fue algo que incluimos, digamos, a último momento en el manuscrito cuando estábamos escribiendo el paper. Así que bueno, ya hemos aprendido sobre el efecto de Bulkines, ¿no? de la luminosidad, pero solo en la translocación. No he mencionado nada sobre la capacidad de desplegamiento de este motor, que la tiene. Si volvemos a nuestras trazas, podemos ver que esta es la translocación analizada, pero también vemos que ClipX tiene la capacidad de desplegar a GFP y luego la transloca. Pero no siempre vemos eso. En algunas trazas observamos, incluso en wild type, vemos que logra traslocar y despliega GFP, pero en otros casos solo trasloca y se queda frente a GFP y no logra desplegar a GFP. Y bueno, caracterizamos esto y calculamos cuál es la probabilidad de desplegar GFP de wild type y de las mutantes. Esta es una probabilidad normalizada. Y vemos que tanto las mutantes con los loops pequeñitos como las mutantes con los loops grandes, ambos tienen la probabilidad de desplegar GFP reducida. En el caso de las mutantes con el loop reducido, está claro, o es lo más probable, es lógico decir que ellas fallan desplegar GFP simplemente porque al tener los loops más pequeños, el grip o el delivery de la fuerza se ve reducida y por lo tanto no tiene la fuerza suficiente para desplegar GFP. Pero si eso es correcto, si esa hipótesis es correcta, entonces, ¿por qué las mutantes con los loops más grandes están fallando desplegar GFP? Si por el contrario, estas mutantes tienen un delivery de la fuerza, tienen un grip mucho más grande que la wild type. ¿Ok? Entonces, eso fue un rompecabezas en ese entonces cuando observamos este resultado. Así que bueno, aquí volvimos un poco al paper que publicamos en 2013. Si ustedes ven acá, el desplegamiento de GFP parece como si fuera un evento, un solo evento, ¿no? Un cooperativo se despliega en un solo evento, pero no es así. Si hacemos zoom en esa región, en el paper 2013 describimos que el desplegamiento de GFP sucede con dos intermediarios, ¿no? De hecho, este es algo con el que trabajé con Rodrigo de manera muy cercana, y vemos claramente que GFP, el primer paso corresponde a la extracción de la beta-strand 11, el segundo paso del unfolding, desplegamiento del unfolding de GFP, corresponde a la extracción de beta-strand 10 a la 7, y que finalmente el último paso corresponde a la extracción de la beta-strand 7 a la 1, hasta que finalmente el GFP está desplegado. Algo interesante que se observó fue que cuando usábamos ClipX bajo ATP, observábamos este evento de acá, y lo cual corresponde de manera interesante a que ClipX logra extraer el beta-strand 11, este primer pasito que ven acá, logra extraerlo, pero luego de un tiempo ese beta-strand se repliega, ¿no? Y eso lo observamos abajo ATP, hasta que eventualmente logra nuevamente extraer este beta-strand 11 y despliega GFP. Pudimos calcular cuál es la constante de tiempo de replegamiento de este beta-strand 11, lo cual da 230 milisegundos. Entonces aquí, observando este resultado previo que habíamos obtenido, nos preguntamos, de repente las mutantes
que tienen el mayor grip, las mutantes con el loop más grande, que tienen mayor grip, fallan en desplegar GFP, no porque no tengan mucha fuerza, sino porque su velocidad de translocación es menor al rate de desplegamiento de Beta-Strand 11. Es decir, jala muy lento GFP y no se despliega. Así que bueno, en base a esa hipótesis y a este resultado previo, hicimos el análisis y vimos que el replegamiento, la duración del replegamiento del Beta-Strand 11 es mayor a la velocidad de translocación o el pooling o la duración del duel de la mutante con el loop más grande. Y de hecho, y consistente con esta observación, justamente con estas mutantes con los loops más grandes es donde observamos muchísimos de estos eventos de extracción de Beta-Strand 11, se repliega, extrae Beta-Strand 11 y se repliega. Y entonces, bueno, en base a esta observación, todo parece indicar que las mutantes con los loops más grandes fallan desplegar GFP porque jalan de manera muy lenta. El pooling rate es menor a la velocidad del replegamiento de Beta-Strand 11. O sea, Beta-Strand 11 es desplegado, pero el siguiente paso, el siguiente jaloneo de ClipX ocurre después que ya el Beta-Strand se ha replegado nuevamente. Y de hecho, aquí, en base a ese análisis, llegamos a una conclusión de que estas mutantes estaban afectando, de hecho, el poder, modulaban la capacidad del poder producido por el motor. El poder es el producto de la fuerza, que es básicamente el grip sobre el sustrato y su velocidad de translocación. Es básicamente cuánta energía produce por unidad de tiempo. Y como hemos visto, ambas son mutuamente exclusivas. A mayor grip, a mayor fuerza, hay menor velocidad. Entonces, las mutantes con el loop más grande tienen un buen grip, una fuerza grande, pero tienen una velocidad reducida. Y las mutantes con el loop más pequeño tienen una fuerza reducida, pero una velocidad de translocación más grande. Y para desplegar sus sustratos, la evolución ha conservado de nuevo esta secuencia, pues justamente cuando es tirosina y valina, se maximiza el poder. Y ese poder es esencial para poder desplegar la mayor cantidad de sustratos que tienen distintas estabilidades y también distintas cinéticas de desplegamiento, como en el caso de GFP, se ve que no solo la fuerza es importante, sino también qué tan rápido estás jalando de la proteína. ¿Ok? Así que bueno, básicamente para reconciliar estos resultados vimos que el ClipX se comporta como un grupo de remeros, ahora que estamos con las Olimpiadas encima, con un grupo de remo que tienen sus paletas, ¿no? Y que están remando en el mar. Mientras más grande es el loop, van a poder ejercer más fuerza en el mar, pero también se van a mover mucho más lento. Pero si las paletas de remo son más pequeñas, van a poder remar mucho más rápido por unidad de tiempo, pero la cantidad de fuerza que van a imponer en el bote o para moverse va a ser también reducida, ¿no? Y bueno, mandamos esta idea a la revista y justo estaban las Olimpiadas de Río 2016 y les gustó la idea, bueno, y decidieron ponerla en la portada, finalmente. Y luego de esto nos llegó la revista Física. Entonces con Carlos me dijo que le gustaría pegarla en su oficina. Esta es una foto de la oficina de Carlos, justamente mi jefe de PhD. Y me acuerdo que el día que estuvimos pegando esto en su oficina, de manera, digamos, jocosa, le hice acordar de cómo él no confiaba mucho en la caracterización de estas mutantes. Y bueno, me dijo, jocosamente también me dijo, bueno, estoy de acuerdo, estoy feliz de haberme equivocado en esta oportunidad, ¿no? Así que bueno, si alguna vez van a la oficina de Carlos, van a ver la portada ahí de ClipX y van a saber la historia detrás de esta historia, de este artículo, ¿no? Así que bueno, los mensajes de esta investigación es que el release del ADP es la que determina la duración del duel. El resetting de los loops también hace el timing de la duración del duel y también de la duración del ADP, del release del ADP. La voluminosidad de los loops regula la eficiencia del motor y también el poder del motor.
Y además presentamos algunos insights, algunos aportes que ven cómo la evolución ha optimizado las proteasas en general de esta familia para una eficiente translocación y desplegamiento de sus sustratos. ¿Ok? Y en unos 2 minutos quisiera finalizar con una historia que hicimos luego de esta historia con un grupo de Chile, con el grupo de Mauricio Báez, ahora con esta historia de la dependencia de secuencia, etcétera, que quedó un poco pendiente. Recuerdo que hubo un Latin American Protein Society Meeting en Puerto Varas en 2013, si no me equivoco, y es ahí donde, bueno, conocí al profesor Mauricio Báez, nos estuvimos tomando unas cervezas, ¿no? Parece todo buena onda, y me empezó a explicar sobre sus estudios en los nudos, ¿no? Entonces, bueno, yo le dije, así como bueno, como haciendo conversación científica, ¿qué pasaría si Clipex logra, qué pasa cuando encuentra una de estas proteínas anudadas, ¿no? Y bueno, si seguramente varios de ustedes son familiares, que hay varias proteínas que en su estructura tienen nudos, como pueden verla acá. Y lo que no se sabe hasta el momento es cuál es su rol, ¿no? ¿Tiene algún rol en la estabilidad termodinámica? ¿Afecta el protein folding? O otra hipótesis que está en el campo es que si es que afecta la degradación o las protege de degradación de las proteínas, ¿no? Así que bueno, es una hipótesis que quisimos testear con Mauricio Báez y su equipo en la Universidad de Chile. Y básicamente estos son los modelos que existían antes de que empecemos los experimentos, ¿no? Ahí está, vemos la proteína anudada, Clipex jala de la proteína hasta que eventualmente el nudo se anuda, digamos, hace mucho más tight, hasta que puede obstruir el poro o puede ser traslocado o simplemente el nudo por la presión de Clipex se desenrolla y se trasloca un polipeptido totalmente sin nudo, ¿no? Así que bueno, estos eran los distintos modelos que existían. Así que bueno, decidimos hacer los experimentos. Estos no fueron hechos en pinzas ópticas, simplemente fue bioquímica tradicional, con geles, degradación, etcétera, y analizamos esta proteína anudada que tiene este nombre de esta bacteria, o arquea me parece. Bueno, y lo que vimos fue que la proteína anudada sola podía ser degradada por Clipex, como vemos acá, ¿no? Por la intensidad del gel. Puede ser degradada. La conclusión es entonces que el nudo en sí no obstruye a Clipex cuando está la proteína sola. Pero ¿qué pasa si la proteína anudada se acopla a otra proteína, como en este caso GFP? Ahí es donde observamos que sí se formaba un intermediario, ¿no? Si tenemos GFP y otra proteína acá, GFP es degradado sin ninguna dificultad. Pero acá tenemos GFP con una proteína anudada y estamos viendo que GFP no es degradada por Clipex y que de hecho se forma este intermediario acá, que es de menor tamaño que la proteína inicial. Y de hecho lo llevamos a mass spec y observamos de que este intermediario que quedaba luego de la degradación con Clipex estaba compuesto por la molécula intacta de GFP más 47 aminoácidos de cola, ¿no? Así que, bueno, ese intermediario, bueno, hicimos otros experimentos más, pero para hacer la historia corta, encontramos de que estos 47 aminoácidos corresponden a la formación de un nudo apretado y también a la distancia entre la boca de Clipex y los aminoácidos que se encuentran en el sitio activo de la degradación en Clipex, ¿no? Así que bueno, luego de este trabajo en conjunto que fue muy bonito, de hecho fue pionero porque fue la primera evidencia que se mostró de que las proteínas anudadas tenían un rol al menos biológico. Fue publicado en conjunto con Mauricio y con Álvaro San Martín, que era un estudiante excelente en PNES en 2017. Así que bueno, finalizo aquí agradeciendo a Carlos y a Andrés Martí, que fueron mis asesores en el doctorado en Berkeley, a Luis Ramírez y a Franquín, quienes fueron con los que trabajé el proyecto en varias madrugadas, con la incertidumbre de no ser que nos ganen los competidores, y bueno, a Rodrigo Mayar, que él fue el que inició el proyecto, el sistema, y que fue mi mentor los primeros años, me enseñó muchas cosas sobre la ciencia, incluso cómo escribir, cómo exponer, y también agradecer a las entidades financiadoras y bueno, gracias a ustedes por su tiempo y sus preguntas. Listo, Pierre, muchas gracias por el seminario lleno de información mecanística, biofísica,
No sé si hayan preguntas. Hay mucha gente aplaudiendo, muy contentos. Es un trabajo lindo realmente. Quizá hayan preguntas. Andrea, una pregunta tuya. Al tiro. Sí, bueno, Pierre, muchas gracias. En nombre de todo el grupo, me encantó tu seminario. Y te quería preguntar, a lo mejor algo que dijiste, pero yo no me di cuenta hasta ahora. ¿Cuál es la relevancia de la temperatura en el proceso que tú describes? Porque hablaste de bacterias, por ejemplo, que viven a 37 grados, pero otras que probablemente viven a temperaturas mucho más altas. Entonces, ¿cómo se hacen estos experimentos para controlar eso? ¿Y cómo lo puedes extrapolar a toda la conclusión evolutiva que tú sacaste? Los experimentos que hicimos, todos los experimentos que hicimos en las pinzas al menos, fueron hechos a temperatura ambiente. Y los experimentos que hicimos sobre medir la cantidad de ATP que seguimos fueron a 37 grados. No hicimos un estudio, digamos, sistemático sobre el efecto de la temperatura, lo cual sí, seguramente es claro que va a haber algunas diferencias en la actividad del motor, lo cual podría ser evidenciado claramente en el ciclo de ATP-ASA, ¿no? Por ejemplo, si reducimos la temperatura, estoy seguro que veremos una menor tasa de hidrólisis del ATP, ¿no? Que indicaría que el motor está trabajando un poco más lento por la temperatura. O lo opuesto, ¿no? Con temperaturas altas. Dentro de toda esta familia de proteasas de AAA también hay en arqueas, y probablemente esas sean mucho más óptimas a temperaturas más altas que comparado a CRIPEX, por ejemplo, ¿no? Pero esas tienen geometrías distintas, ¿no? Este tiene un solo anillo, digamos, ¿no? Y 6 motores. En cambio, estas arqueas, algunas tienen, no todas funcionan, digamos, o tienen otras 2 anillos, en vez de tener un anillo, entonces tienen 12 motores, en vez de tener solo 6. Entonces, probablemente sería un poco difícil de extrapolar, pero sin duda habría efectos de la temperatura en el funcionamiento de estos motores. No solo esto, ¿no? En general la temperatura afecta la termodinámica de desplegamiento de proteínas, en función de motores moleculares, etc. Muchas gracias. Gracias, Pierre. Tenemos una pregunta de Emerson Carmona. Hola, ok. Pierre, gracias por tu presentación, muy bello tu trabajo. Yo me preguntaba si es que existe algún tipo de acoplamiento entre este motor molecular que finalmente despliega y jala, ¿cierto?, la proteína, con la proteasa per se que está más adelante. O sea, ¿existe algún acoplamiento termodinámico, cinético o estructural? ¿O es simplemente una vez que va jalando y entrando la proteína desplegada, simplemente la degradación ocurre sin ningún tipo de regulación? No sé qué se sabe al respecto sobre si existe algún tipo de acoplamiento o algo. Gracias, Emerson, por tu pregunta, que es muy buena. De hecho, cuando nosotros estuvimos haciendo estos experimentos, lo que se sabía en ese entonces era que había un contacto, unos loops en CLIP-I. CLIP-I es la proteasa en la parte de abajo. Había unos loops que sobresalen y que contactan con CLIPEX, ¿no? Directamente. Entonces, sí hay un contacto directo, acoplamiento, y que había evidencia incluso que su conformación cambiaba en base a la medida que CLIPEX iba operando. Eso se sabía entonces. Ahora que ya no trabajo en CLIPEX, ahora trabajo en TRIC, pero estuve viendo papers recientes del año pasado, en el cual de hecho han sacado artículos que demuestran que la operación de CLIPEX, que bueno, está como girando, ¿no? Las unidades, el firing de las unidades, está acoplado también a cambios conformacionales en CLIP-I. Entonces, si la subunidad A se mueve, la subunidad que está abajo de CLIP-I también está moviéndose y viceversa, ¿no? Entonces, sí se ha demostrado recientemente, a través de estudios estructurales con cryo-EM, que sí hay un acoplamiento entre ambos, ¿no? Y eso sería bastante interesante también estudiar en las pinzas ópticas a futuro. Y es interesante, quizá, Pierre, no sé si hayan resultados o hipótesis recientes de este es un hexámero unido a un heptámero, ¿no? Hay una
la simetría no es perfecta Exacto. entre la cavidad de la peptidasa y el motor, ¿no? Exacto. Hay una simetría 6-7, ¿no? 6-7. Entonces, se sabe, hay hipótesis al respecto de cuál es cómo ocurre esto, o sea, por qué se genera este tipo de asimetría, y crees que hayan experimentos que uno podría diseñar, ya sea en bulk o en pinzas ópticas, para poner a prueba, digamos, el rol de la asimetría. Sí, bueno, la verdad que no estuve al tanto, si es que hay algún estudio al respecto. Probablemente este estudio último que mencioné sobre cryo-EM aborda algo al respecto, pero no recuerdo haber leído algo, en ese artículo al menos. Ahora, sobre un experimento para poder abordar eso, no sé, me viene a la mente tratar de generar un single chain también en ClipE y empezar a mutar subunidades independientes y tratar de jugar con la subunidad mutada en ClipE y la cual está inmediatamente encima de esa, encima de esa mutante ClipE, para ver, digamos, un poco la comunicación física que hay sobre una sobre otra, ¿no? Que es probablemente donde hay mayor alosterismo, digamos. No sé qué otro experimento más se podría hacer para abordar esa asimetría. No sé, tratar de generar otro ClipE que en vez de tener 7 tenga 6 subunidades. Obviamente eso ya sería un reto bioquímico, ¿no? Hacer ese constructo y que sea activo, ¿no? Que sea viable. Probablemente no, ¿no? El radio o la circunferencia no sea lo suficiente para que solo pueda funcionar o el anillo se pueda dar con solo 6. O quizá no sé. ponerle una subunidad extra al hexámero de cadena única de ClipX y ponerle una séptima, a ver si forma un poro más grande. Bueno, Más eso grande, es un poco de exacto. ciencia ficción. Exacto. Hay una pregunta más, el nombre que sale es Chiu. Sí. Yeah, hi, thank you for a beautiful talk. You mentioned earlier that there are several families of these proteins. Mm-hmm. Can you say something about how the ClipX mechanisms can be generalized or differentiated from these families? How general a principle is it? So ClipX is a member of the AAA family. It's composed of many different proteins. Many of them are proteases, but also there are others that are no proteases. Like dynein, for example, is also a AAA family member. So what they are similar to each other is that they share motifs. Specifically, they share the Walker A motif, Walker B motif, which are basically the ATP binding pockets. So structurally, they are very, very similar in terms of sequence and also in structure. So that's why they are categorized within the same family. So even though they have that similarity, their operation is quite different because they also have very different roles. So the result for ClipX can be extrapolated for perhaps for many or most of the AAA proteases, but cannot be extrapolated for AAA members that have different roles, like dynein, for example. And I can give you a very quick example about dynein. Dynein, only 2 out of the 6 subunits burn ATP, which is quite different to what happens in ClipX. So you can see that diversity of function and functionality of different AAA. So yeah, it can be extrapolated mainly to AAA proteases because they share very similar motifs, domains, and functions as well. But with differences, of course. There are other AAA proteases that have bigger loops, smaller loops, or they have double rings instead of just one. But the operating principles could be very similar. No? They generate force to unfold the protein. They burn ATP. Most of the subunits bind and hydrolyze ATP, and so on. Okay, gracias, Pierre. Thank you for the question. I think that we are
Perdón, voy a volver al castellano. Si no hay más preguntas, hay que agradecerle a Pierre nuevamente por su trabajo, por su buena presentación y un trabajo tan lindo. Y yo quisiera agradecer a las personas involucradas en este Journal Club, que es realmente tomar ventaja de una oportunidad de la pandemia, ¿no? A comunicarnos y ser todos profesionales en locutores de televisión, digamos, ¿no? Ya estamos todos acostumbrados. Gracias, Pierre. No. Gracias Bravo, a muchas ustedes. gracias. Gracias a ustedes por las preguntas. Sí, fantástico. Bueno, sigamos participando de estos Journal Clubs de la Sobla, que es una linda oportunidad para conocernos y para atraer a todos los latinos juntos acá. Latinos y no latinos, pero que quieran hablar en español y compartir su ciencia. Es súper lindo y útil para todos los que estamos en Latinoamérica. Así que muchas gracias a Pierre por presentar, a Rodrigo por presentarlo y por moderar la actividad. Un placer, espero nos veamos la próxima vez en esta misma cita. Muy bien. Un gusto, Andrea, gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Andrea.